Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Son las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 12 y verso 18. Los que servimos al Señor, los que hemos tenido la experiencia de tener un encuentro personal con el Señor, no nos cansamos de decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Sea de la manera más sencilla, sea con una expresión, con una oración, con una palabra breve. Tratamos de decirle a otros que el Señor ha sido bueno, que el Señor tuvo de nosotros misericordia. Y ha tenido misericordia porque nos permite en esta mañana levantarnos a un nuevo día. Así que ahí donde tú estás escuchándome en esta mañana, somos testigos de la misericordia de Dios. Y lo he dicho muchas veces y creo que nunca será la última vez. Vivimos agradecidos por la misericordia constante que Dios tiene para con nosotros, porque por sus bondades, por sus misericordias, no hemos sido consumidos. Así que cada mañana que te levantes, respira una buena bocanada de aire y mira al cielo en agradecimiento y dile a Dios: gracias por otro día que me regalas. El deseo de Dios siempre ha sido hacerle bien al ser humano. El deseo de Dios siempre ha sido hacerle bien a la raza humana. Desde el principio, cuando el primer hombre peca y falla delante de la presencia del Señor, Dios ha tenido misericordia y ha buscado ese plan que ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice que Cristo había sido separado como Cordero Pascual desde antes de la fundación del mundo. Así que desde el principio Dios ha pensado en ti y en mí. Desde el principio Dios nos ha tenido en su memoria, y para eso vino Cristo, el cual había sido escogido, separado como Cordero Pascual desde antes de la fundación del mundo. Bien lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es que el Señor se haya tardado, no es que el Señor se haya olvidado de lo que Él prometió. ¿Qué prometió? Cuando Cristo fue levantado al cielo, mientras la gente contemplaba ese evento histórico y poderoso de ver al Mesías levantarse al cielo, la Biblia dice que mientras Él subía, unos ángeles allí daban un mensaje final diciendo: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Porque es el mismo Jesús que ves que sube, es el mismo que un día vendrá a buscar a los que le esperan y a los que le sirven. Esa es la esperanza tuya y mía, de un día poder estar en la presencia del Señor, de un día verle cara a cara. Así que el apóstol Pedro nos da un recordatorio de por qué razón todavía hasta el día de hoy Él no ha venido a buscar su pueblo. No porque se le haya olvidado, no porque lo esté prolongando a ver si nos cansamos en el camino o no nos cansamos. No, Él no retarda su promesa como algunos han pensado que ha hecho, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la razón por la cual todavía hasta el día de hoy disfrutamos de la misericordia de Dios y que todavía Él no ha venido a levantar su iglesia, y que es algo que anhelamos con nuestro corazón. Los que servimos al Señor anhelamos que el Señor levante su iglesia. Anhelamos dejar todo este mundo atrás, no porque seamos mejores que nadie, no porque seamos perfectos. Por esa misma razón es que quisiéramos que el Señor levantara su iglesia. Por esa misma razón es que quisiéramos estar en la presencia del Señor, porque somos imperfectos, porque vivimos en un mundo imperfecto, porque estamos expuestos a luchas, a batallas, a tentaciones, y en nuestro temor constante de agradar y de servir al Señor, vivimos con la preocupación y el temor de que le podamos fallar y perdernos esa bendición de estar con el Señor para siempre. No estamos pidiendo estar con el Señor porque nos creemos los mejores. Queremos estar con el Señor porque sabemos que cuando finalmente estemos en tu presencia,
Ya no hay que luchar más nada. Ya no hay que estar cuidando lo que tenemos. ¿Por qué? Porque finalmente habremos recibido nuestra recompensa de entrar en el gozo de nuestro Señor. En lo que ese momento llega de estar en la presencia del Señor para siempre, seguimos esforzándonos por seguir hacia adelante. Seguimos haciendo lo que el apóstol decía. Seguimos mirando las cosas eternas, esas que no se ven, pero que son eternas, que son celestiales. Porque decía el apóstol que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, a las cuales todavía yo no he podido contemplar, esas son eternas. Pero un día, la Biblia dice que lo que ahora tú y yo leemos, que el Señor ha preparado para nosotros, que simplemente usamos nuestra imaginación para poder comprenderlo. La Biblia dice que todo eso que ahora mismo tratamos de manera imaginativa de visualizar, un día lo vamos a ver de frente, lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder palpar. Podemos disfrutar de las calles de oro, del mar de cristal. Podemos disfrutar del coro de ángeles que constantemente está en la presencia del Señor diciendo santo, santo, santo. Podremos disfrutar, aleluya, del Dios que la Biblia dice que no hace falta ningún tipo de energía eléctrica allí en la Nueva Jerusalén, porque la presencia, el resplandor del mismo Dios que tú y yo servimos es quien alumbra todas las cosas. Qué bueno es poder estar en la presencia del Señor. Pero en lo que ese momento llega, seguimos imaginándolo como dicen, pero creyendo lo que la palabra nos dice. En nuestra mente pintamos el cuadro, pero un día lo disfrutaremos en realidad y seguiremos hacia adelante sirviendo en nombre del Señor en lo que llegamos a disfrutarlo. Seguiremos diciéndole a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nuestra vida. Un día se cuenta que un ministro, un predicador, que él creería en Dios, en su momento de conversión cree en el Señor, abraza al Señor y se convierte en un predicador del Evangelio, porque este Evangelio es por fe. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos en Él. Así que este predicador un día se convierte al Señor, cree en Él, lo abraza y comienza a predicar el Evangelio con la esperanza que tú y yo tenemos. La esperanza de que un día podrá ver al Señor. Así que él predicaba constantemente a otros de que un día se podría ver al Señor cara a cara si le abrazamos en fe y nos convertimos y nos entregamos a Él pensando y creyendo que Él es el único que puede salvarnos. Así que este predicador un día se encuentra con un joven al cual él está tratando, por decirlo así, de convencerlo que todo en el Señor era bueno, de que el Señor lo amaba tal y como él era. De alguna manera se encontraba con algún escollo, alguna pared de frente que no lograba convencer a este joven. Así que un día el predicador cambia su manera de predicarle a este joven y le hace la siguiente pregunta: joven, ¿usted cree que su madre lo ama? E inmediatamente el joven le contesta de manera elocuente, por decirlo así: yo no solamente creo, sino que yo sé que ella me ama. Así que el predicador cambia la pregunta, o mejor dicho, detrás de esa primera pregunta le hace otra pregunta más. ¿Puedes ver el amor de tu madre? ¿Lo puedes pesar? ¿Lo puedes palpar? ¿Lo puedes medir? La respuesta de aquel joven ante la pregunta del predicador, la cual el joven no entendía. El joven contestó lo mismo que hubiésemos contestado tú y yo. No puedo verlo, no lo puedo pesar, no lo puedo medir, pero yo sé que ella me ama. Y entonces ahí mismito, aquel
predicador pone su mano sobre el hombro de aquel joven de manera amorosa y le dice las siguientes palabras: joven, así mismo es Dios. Dios es amor. Como es el amor que no se ve, hay muchas cosas que tú y yo no podemos ver, pero son reales y aún más reales que aquellas que tú y yo estamos viendo ahora. Lo que Dios nos promete en el cielo, aunque no lo vemos, es mucho más real que lo que tú y yo estamos viendo ahora. Es mucho más real que nuestra casa, porque la morada que Él tiene para nosotros es mucho mejor que la que tenemos ahora. Es mucho mejor que el carro que podemos tener en la marquesina estacionado frente a la casa, porque arriba, cuando estemos en la presencia del Señor, no lo vamos a necesitar. Estaremos constantemente allí en la presencia del Señor, caminando libremente. Lo que ahora vemos en nuestro presente, en nuestro tiempo que vivimos, donde hay peligro, donde hay ansiedad, donde hay preocupación, todo eso se desaparecerá. Decía el escritor bíblico en el libro de Apocalipsis: no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá ansiedad, no habrá preocupación. Lo que no vemos ahora es mucho más grande que lo que estamos viendo. Pero hay un problema. Hay un problema. Que jamás podremos disfrutar de eso si no aprendemos a vivir en paz. Si no aprendemos a amarnos los unos a los otros. Si no aprendemos a compartir los unos con los otros. Podemos tener diferencias. Podemos pensar de una manera diferente el uno del otro. Pero la Biblia nos dice que tenemos que amarnos. El escritor bíblico dice que es imposible que yo diga que ama a Dios si no puedo amar a aquel que se sienta a mi lado, aquel al cual veo con mis ojos. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios al cual no he visto y no puedo amar a aquel que estoy viendo? El tema de vivir en paz, el tema de amar, siempre será un poquito difícil para digerir. Y lo es para todos. Lo es para ti, lo es para mí. Pero es una ordenanza que Dios nos da. En un mundo lleno de envidia, de orgullo, de guerra, de lucha, de tentaciones, en un mundo donde vivimos el quítate tú para ponerme yo, en medio de ese mundo que vivimos, Dios nos está diciendo que vivamos en paz los unos con los otros. Y esto no es solamente que vivamos tú y yo que servimos al Señor en paz. Pablo está diciendo que vivamos en paz con todos los hombres. Que a veces hay que voltear la mirada. Hay que voltear la cara para evitar una confrontación. Hay gente que nos rodea, que son gente que siempre están listas para una confrontación. Hay gente que nos rodea que siempre están listas para buscar problemas, por decirlo así. Pablo nos está diciendo, por más difícil que sea, vivamos en paz. Porque muchas veces nuestro silencio, nuestro ejemplo, pudiera ser el detonante que provoque que otros terminen un día diciendo: eso que tú tienes es lo que yo quisiera. Yo siempre lo he dicho, mi amado, y es mi manera interpretativa. Cuando yo miro el momento donde están Saulo de Tarso y Esteban frente el uno del otro, la Biblia dice que Saulo de Tarso respiraba muerte, respiraba odio en contra de los que servían al Señor. Allí estaba Esteban siendo acusado injustamente, a punto de ser lapidado, apedreado, por culpa de un testimonio falso que se les había levantado, lo cual, de ser encontrado culpable como fue de esa manera, era digno de muerte. Sin embargo, cuando se le dio la última palabra a Esteban para que él pudiera decir algo a su favor, Esteban no se defendió. Simplemente comenzó a hablar de Jesucristo y a decirle a aquel pueblo: ustedes tuvieron en las manos al Mesías, al Hijo del Padre, al unigénito del Padre, y ustedes lo crucificaron. Finalmente fue sacado afuera, apedreado hasta muerte. Pero antes de comenzar a recibir las piedras, Esteban dice: yo veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre.
Cuando finalmente fue sacado a la parte de afuera, siendo apedreado, aún con su último hálito de vida dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado y recibe a tu siervo en paz. Todo lo que profesaba la boca de Esteban era amor. Todo lo que profesaba la boca de Esteban era misericordia. Y es ahí donde yo hago esta comparación. Mientras la boca de Esteban, lo que profería, lo que hablaba, era: ten misericordia, no le tomes en cuenta este pecado. Había un Saulo de Tarso, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Había un Saulo de Tarso que estaba empezando, y es la manera en que yo siempre lo he visualizado. Porque Esteban, aún hasta la muerte, mantuvo sus convicciones, mantuvo su fe. Pero las de Saulo de Tarso, el hombre imponente, el hombre que seguía la ley al pie de la letra, el hombre que creía que estaba haciéndolo todo bien, en ese momento estaban sus convicciones siendo sacudidas por un hombre que hasta el último aliento de vida siguió proclamando la paz, el amor de Dios que había en su corazón. Más adelante, este hombre llamado Saulo de Tarso, que yo siempre he dicho que su proceso de conversión comienza desde el momento cuando Esteban es apedreado y él empieza a ver la actitud con la cual Esteban muere y sus convicciones comenzaron a ser trastocadas. Más adelante, Saulo de Tarso se encuentra de frente en el camino a Damasco, se encuentra con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y cuando escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando él contestó: ¿quién tú eres?, aquella voz potente le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Convirtiéndose en uno de los grandes predicadores que tuvo la iglesia primitiva. Dios nos está haciendo en esta mañana un llamado para que mantengamos la paz. Tratar a los demás como queremos tú y yo ser tratados. Es lo que nos presenta Mateo capítulo 7 y verso número 12. Que debemos tomar nosotros el primer paso para buscar la paz y no esperar que otro lo haga primero. Porque aún el consejo bíblico es: si tú te acuerdas que alguien te ha ofendido, ve, deja tu oración, tu ofrenda, déjala, ve y pide perdón. Fíjate que el consejo de Dios o la orden de Dios para ti y para mí es que no esperemos que venga otro, que vayamos nosotros. Y es lo que la palabra nos enseña en el capítulo 12 y verso 14 del libro de Hebreos. Somos tú y yo los que estamos llamados a procurar la paz. Es lo que nos presenta Mateo capítulo 5 y verso 9. Tenemos que recordar que la paz depende de que en muchas ocasiones nosotros seamos humillados para hacerlo. Mateo capítulo 5 y verso 39 decía el escritor bíblico que si de nosotros depende la paz y ser golpeado, debemos hacerlo. No responder con un golpe, porque eso no va a ayudar en nada a buscar la paz. La Biblia nos presenta, y es de una manera figurativa, que si alguien te golpea la mejilla, pongas la otra. Lo que nos está hablando es de que vivamos en paz, que aprendamos a buscar la manera de resolver las situaciones, porque a paz nos ha llamado el Señor. Y debemos ser a la misma vez mediadores para que haya paz. Dios nos está diciendo en esta mañana, a ti y a mí que le servimos al Señor, lo que decía el salmista en el Salmo 62, verso 5 y verso 6. En Él encuentro paz. ¿Cómo no vamos a encontrar paz en Él si Él es paz? Por eso Él nos está diciendo a nosotros que vivamos en paz con todos los hombres. Por más difícil que sea, por más complicado que sea, aprendamos a vivir en paz los unos con los otros. Porque decía el salmista continuaba diciendo: solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. Si vivimos en paz con los hombres, ten algo por seguro: estaremos viviendo en paz con Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.